Neuroteología. ¿Qué es eso? Bueno, pues la neurociencia se está dividiendo en muchas ramas y también ha aparecido este término que trata de estudiar el fenómeno religioso en el ser humano desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una experiencia religiosa? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia religiosa? Pues de lo que no estamos hablando es del simple proceso de racionamiento, de raciocinio que tenemos muchos cuando pensamos en la cuestión religiosa, en las grandes preguntas, etc. Tampoco estamos hablando de experiencias religiosas extremas que tienen muy pocas personas, tipo místico. Bueno, no estamos hablando de apariciones ni nada de esto. Estamos hablando de una experiencia que relatan, según las encuestas, entre el 50 y el 80% de la población mundial, que alguna vez en su vida han tenido este tipo de experiencias. Experiencias que no son intensas, pero que tampoco son cualquier cosa. Es decir, experiencias del tipo de notar una presencia divina o sagrada con nosotros, o de notar que se ha respondido a una oración, o de una sensación de atemporalidad, una sensación de salida del espacio que muchas personas tienen cuando meditan o cuando rezan. Es decir, todo eso ha interesado a los neurocientíficos que quieren ver qué está pasando en nuestro cerebro y pues también puede ser una ayuda para las personas que aprendan a rezar mejor, que aprendan a ponerse en una situación mejor de contacto con Dios. También hay enfermedades que están relacionadas con esto y el estudio pues, puede también ayudar a las personas enfermas. Como siempre, las interpretaciones al fenómeno religioso pueden ser de dos tipos. La interpretación atea, que dice bueno, que todo esto es un constructo de nuestro cerebro, un epifenómeno, ¿de acuerdo? O que por alguna razón el cerebro humano está construido para crear a Dios, para inventarse a Dios, digamos. El punto de vista de los creyentes es: no, el cerebro lo que está construido es para poder conectar con Dios. Es evidente que en ese sentido hay un argumento bastante potente en el sentido de, bueno, ¿por qué hay ojos? Porque hay cosas que ver, ¿no? ¿Por qué hay oídos? Porque hay cosas que escuchar, ¿no? ¿Por qué percibimos a Dios? Pues bueno, el final de la contestación a esa pregunta es bastante evidente, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a los fenómenos religiosos? Aparte de, como vemos, los tiene mucha gente. Pues en primer lugar, son fenómenos de cierta intensidad que ocurren en situaciones muchas veces cotidianas, no son esperados. Hay gente que relata cosas que le ha pasado yendo en el autobús, afeitándose, cosas parecidas, ¿no? En segundo lugar, la sensación de falta de agencia y de realización por parte nuestra de ese fenómeno. Lo que me está pasando no lo estoy provocando yo, al menos esa sensación se tiene. En tercer lugar, la sensación de realidad, muy por encima de la de un sueño, una ensoñación, una especie de duermevela, nada de eso. A veces es más intensa que la propia realidad cotidiana que vivimos, ¿no? Y finalmente son memorables, es decir, hay muchas personas que esto lo recuerdan para siempre, algo que les pasó hace muchos años, a veces les transforma, a veces cambian, es un punto de inflexión en sus vidas, ¿no? Eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista histórico, el fenómeno religioso se relata en todas las culturas y todas las civilizaciones. Incluso se han visto fenómenos de este tipo pues, en los poquitos pueblos indígenas del Amazonas que todavía han quedado aislados hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Que a veces pues, poblaciones de 500, 600 habitantes nada más, que sin embargo, sin haber tenido contacto con nadie más, pues tenían una cierta religiosidad, una llamada pues, a los dioses para intentar que les sacaran de situaciones problemáticas, etc., ¿no? Eso por una parte. En segundo lugar, históricamente se entiende que también ha habido fenómenos religiosos siempre desde que el hombre es hombre, ¿no? Y bueno, esto nos lleva un poco a pensar que probablemente este fenómeno religioso surgió con todas las otras cosas que nos hacen humanos, la autoconciencia, el pensamiento metaconocimiento, es decir, el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos, el fenómeno religioso y, por supuesto, el libre albedrío. Bueno, pues eso caracteriza al fenómeno religioso. Y ¿cómo se ha estudiado? Bueno, pues se ha estudiado con técnicas de imagen y se ha visto qué es lo que pasa, ¿no? Y después se han dado las interpretaciones correspondientes, que suelen estar divididas en interpretaciones de tipo más materialista, más cientifista, de personas que no son creyentes, e interpretaciones de personas que son creyentes. Pero eso otro lo vamos a dejar para otro vídeo que haremos próximamente, porque son estudios bastante interesantes y largos a los que merece que les dediquemos un poquito de tiempo. Como siempre, si te gusta la ciencia, no olvides darte de alta en el canal del debate, ver los vídeos, poner tus comentarios y darle al like, que nos importa mucho. Muchas gracias por seguirnos.